En este primer ejercicio, bueno, los atacantes van a tratar de hacer un juego de 10 pases por zona, pero van a tener la ventaja que se pueden ir intercambiando con los atacantes que están afuera. Entonces, para el ataque, pasar y desmarcarse. Y también tiene la ventaja de poder cambiar con algún jugador que esté afuera, atacante, obviamente, para confundir la defensa. Porque obviamente salgo por esa zona y el otro atacante entra en esa zona, pero como entra en otro lado, obviamente muchas veces los defensores están mirando el balón, cambia el atacante y esto produce que la defensa pueda perderse, digamos, de quién es el atacante que tiene que marcar. Así que bueno, esta es la primera variante de juego de 10 pases y obviamente es más defensiva que ofensiva. En este caso, bueno, los pases que no boten dentro de ese círculo valen 1 y los que piquen dentro de ese círculo van a valer 2. El ataque va a estar en superioridad numérica y a la defensa le vamos a dar la ventaja de que pueda recuperar tocando al que tenga el balón. Obviamente que también está permitido interceptar pelotas, pero bueno, tiene esa doble posibilidad para recuperar la pelota, que sería o interceptar el balón o tocar al jugador que tenga el balón. Obviamente si sale del campo también tratarían de recuperarlo. En este caso, bueno, hay 3 apoyos y cada apoyo tiene un balón. Como pueden ver, con cada balón se va a jugar de una manera diferente. Estamos obligados, los atacantes, antes de llegar a los 10 pases, a haber trabajado con los 3 balones diferentes. Por lo cual, puede ser que cada 3 o 4 pases tengamos que cambiar el balón con uno de los puntos de apoyo y obviamente ir adaptándonos a las reglas de que cada balón presente. Entonces así podríamos también trabajar diferentes tipos de pases. Puede pasar que también tenemos equipos que son bastante jóvenes, por lo cual este podría ser una ayuda. Tenemos 2 círculos con 2 jugadores que hacen de punto de apoyo, pero esos pases no suman. Pero sí, obviamente, una vez que le paso al apoyo para no perder el balón, obviamente porque en un juego de 10 pases es el objetivo principal no perder el balón y después llegar a los 10 pases. Podríamos utilizar ese apoyo, ese pase no suma, pero sí el apoyo una vez que pasa la pelota tendría que salir del aro para ir cambiando constantemente el tema de los roles. Este lo utilizo muchas veces con equipos que son más jóvenes o cuando veo también a otros equipos que no tienen tanta experiencia y se pierden muchos balones constantemente, darle un apoyo más de superioridad para poder tratar de llegar al objetivo, obviamente, y facilitarle el trabajo. Obviamente que hay otras variantes, pero bueno, el concepto general es darle una ayuda más allá de lo normal para que obviamente podamos llegar al objetivo que siempre es de mantener la posición de balón y trabajar los pases sin perderlo rápidamente. Bueno, este sería un juego de 10 pases mucho más físico. Cada jugador que va a pasar la pelota después tendría que girar por afuera de 9 metros un cono. En este caso lo estamos viendo en igualdad numérica, pero bueno, también podríamos hacerlo que sea en superioridad numérica, ya que como los jugadores tienen que ir saliendo y entrando, eso también va a depender del nivel y la calidad de los jugadores que tengamos. Puede ser que lo queramos jugar en igualdad para que también se trabaje el tema de los muchos más desmarques en inferioridad numérica, ¿no? Que también puede pasar en algún partido que con una exclusión los equipos rivales van a defensa individual en superioridad, por lo cual también podría ser positivo. En este caso dividimos el área de 9 metros en 2 zonas y el juego de 10 pases se va a tener que ir jugando donde está mirando el entrenador. Si el entrenador mira de una parte, automáticamente el juego tiene que ir para el otro. Acá podemos que el entrenador se gire y cuente de 3-4 segundos para que el equipo pase y si no pierde el balón. Pero bueno, la idea de esto es poder aumentar el campo visual, que el jugador no solo esté concentrado en el juego,
sino también darle algún estímulo externo. También puede ser que el entrenador esté con un balón y cuando bota se tenga que cambiar. Bueno, acá podemos ir eligiendo el estímulo que deseamos para pasar de una zona a otra, pero bueno, la idea es justamente estar concentrado en dos actividades al mismo tiempo. En este caso, bueno, hay dos círculos y la idea es que dentro de un círculo o los pases entre dos círculos seguidos valga un punto, y si pasamos desde fuera hasta el centro valdría 2 puntos. Así podríamos trabajar los pases cortos, los pases largos en una misma actividad. Después, bueno, obviamente cada entrenador puede ir dándole el puntaje que desea, pero bueno, la idea acá es cambiar un poquito la estructura general de cuando jugamos 10 pases y cambiarle los espacios y que se trabaje de diferentes maneras. En este tenemos dos balones que la defensa puede interceptar. Tenemos el que se está jugando dentro y el que se está jugando fuera. Si la defensa logra interceptar la afuera, el equipo que está dentro, en vez de hacer 10 pases, tendría que hacer 12. Entonces, bueno, este es un trabajo también más defensivo en este juego de 10 pases, ya que, bueno, la defensa tendría que estar ocupada de 2 balones. En este caso jugamos en 3 zonas. Capaz que tenemos muchas veces grupos numerosos. Entonces, bueno, tendremos que hacer 3 pases en una zona dentro de 6 metros, otros 3 pases dentro de la zona de 6 y 9 metros y otras 3-4 pases dentro de la zona de afuera de los 9 metros. Lo importante, como ustedes ven, habría que haber 2 entrenadores o 2 puntos de apoyo, uno de cada lado, para no iniciar obviamente siempre desde la misma zona, porque bueno, si se pierde el balón en la primera y la segunda zona, los que están de la otra parte no jugarían, por lo cual lo ideal es siempre ir iniciando de una vez en cada zona para poder ir trabajando y obviamente después cambiar los jugadores de zona para elaborar contra diferentes espacios. En este caso es similar al que vimos anteriormente con 2 aros, pero la idea es que dentro del aro ese punto vale doble. Y también una cosa que nosotros le agregamos, que bueno, acá no es difícil de hacer, es que todos los jugadores tienen una casaca, una pechera atada a la cintura. Y cuando se llega a los 10 pases, el equipo que pierde, digamos, tiene que salir de la zona de 9 metros antes de que los rivales o los que han ganado le saquen la casaca y de esa manera evitan el castigo. Así que bueno, estos son los 10 ejercicios de 10 pases. Espero que les guste y nos vemos en el próximo video.